Bien, entonces estamos leyendo este texto, lo releemos otra vez de la página 36, el acápite 5, sobre lo que es la materia, ¿no? Como principio de individuación, que Tomás nos indica que es la materia física, ¿no? El objeto que se signa o se señala de este mundo, si lo viéramos por mirada aristotélica, porque en el mundo de Tomás se amplía los ángeles, Dios, las almas, pero si lo viéramos en el mundo aristotélico, pues estamos hablando de la sustancia compuesta, de este mundo sensible que se presenta frente a nuestra mirada, al mundo de los objetos sustantivos, sustanciales, porque son sustancia, y sustancializados, porque están accidentes que están en la sustancia. Estamos hablando, por lo tanto, del mundo de los objetos en el espacio compartido. Entonces, ese es el mundo óntico, ¿verdad? El mundo óntico. El mundo lógico hay materia en el mundo lógico, o sea, en las mediaciones, en los conceptos, y hay materia en el mundo óntico, en el plano compartido. Entonces, hay un encuentro entre esas dos materias y entre esos dos. Hay un encuentro epistemológico, un encuentro noxiológico entre esos dos mundos, el mundo de los conceptos y el mundo de la realidad. Se alinean, ¿no? Se ponen en coincidencia. Entonces decimos, como el principio de individuación es la materia, casi parecería seguirse de esto, que la esencia, la cual comprende la materia y la forma, sería, si el principio de individuación es la materia, sería particular, no sería universal, porque la universalidad no es material, de lo cual se seguiría que los universales no tienen definición. ¿Por qué no tendría definición? Porque la definición es universal, la definición no es individual. La definición, parecería universal. Realmente la definición ni es individual, ni es universal, ni es particular, porque la cantidad está fuera de la definición. La definición es comprensión. La definición es comprensión, decir qué es. Y decir qué es buscar la materia intensiva y la forma intensiva, o buscar la materia de comprensión y la forma de comprensión. Estamos en el mundo más íntimo, más interno de los conceptos, en el mundo interno de las ideas. Entonces estamos hablando de la definición como comprensión de modo absoluto. Ahí no entra la cantidad, ni el universo, ni el individuo, ni la particularidad, aunque para Platón es lo mismo la unidad de comprensión que la universalidad. De ahí puede venir una confusión o puede venir un error. La universalidad platónica es la unidad de comprensión. Decir que la sirena es un ser mitad pez, mitad mujer, eso es universal para Platón. Aunque no exista ninguna sirena. ¿Por qué es universal? Bueno, porque no puede ser de otra manera. Es la idea, de alguna forma, es una, intrínsecamente hablando, y si tú no la cambias, no puede ser otra, tiene que ser siempre la misma. Esa universalidad es estática en el mundo de Platón. Pero cuando hablamos de la universalidad tomista y aristotélica, la sirena no es universal para Aristóteles ni para Tomás de Aquino. ¿Por qué no? Porque no hay universo. Para que la sirena sea universal, esa sirena que está en la mente tiene que ponerse en concordancia, tiene que ponerse en alineación, de referencia, en adecuación veritativa con
las sirenas de este mundo. Como no hay sirenas en este mundo, aunque tú digas, por ejemplo, no hay sirena en este mundo, hay verdad, pero no hay interacción entre la sirena mental y las no sirenas de este mundo. ¿Por qué? Porque no son elementos, no hay materia sirenaica en las no sirenas de este mundo. Ahora bien, como es el caso, por ejemplo, que dice Frege, de que en el planeta Marte no hay habitantes en el planeta Marte. Es el mismo ejemplo, ¿no? No hay sirena en este mundo y el planeta Marte es un conjunto vacío. Aunque haya verdad, no es verdad óntica de primer modo, es verdad en la proposición, porque hay un espacio, pero falta. Como dice Tomás, no le corresponde nada en la realidad. Y como no le corresponde nada en la realidad, pues entonces no hay encuentro entre una materia óntica fuera de mi mente y una materia lógica dentro de mi mente. No hay encuentro. Sí lo hay cuando yo digo, por ejemplo, una piedra, una casa, un seminarista, mis padres, sí lo hay. Hay un encuentro entre mis conceptos y la materia óntica que está fuera de mi mente, la materia física. Entonces, la materia física se encuentra con la materia lógica. La materia lógica que en este caso estamos llamándole materia de comprensión y materia intensiva. Entonces, eh, parecería que es solo particular y no universal. Se rompe, aparentemente, platónicamente, se rompe la universalidad se rompe la definibilidad por la falta de universalidad. Porque al tú decir individual lo está desuniversalizando. Pero como quiera, tanto el universo como lo particular están fuera de la materia intensiva. De lo cual se seguiría que los universales no tienen definición. No tendrían definición ni en el caso de lo individual ni en el caso de lo universal. Si la esencia es aquello que se significa por la definición. Por lo tanto, debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino solo la materia asignada. La materia asignada está fuera de la definición y está fuera de la mente. Es la mente quien la convierte en materia asignada, pero está fuera de la mente, porque estamos hablando de la materia física que recibe el concepto, la institución de ser materia asignada. Es un investimiento. Una materia física no es materia asignada hasta que el conocedor se encuentra con ella. Cuando yo me encuentro con una materia física individual, mi mente la convierte en materia asignada al decir, he ahí un hombre, he ahí un perro, he ahí un caballo. Mi mente la está asignando, la está señalando y le está convirtiendo, además de ser materia física, la está convirtiendo en materia asignada y le está otorgando un poder, una función desuniversalizante de mi idea de hombre o de mi idea de perro, o mi idea de caballo o de lo que sea. Entonces, debe saberse, por lo tanto, que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino la materia asignada. Y se llama materia asignada la que se considera bajo ciertas dimensiones. Es un doble, ahí yo no lo hubiera dicho así, ¿verdad? Porque la que se considera bajo ciertas dimensiones es la materia física, que al mismo tiempo se convirtió en materia asignada, no por estar bajo ciertas dimensiones, largo, ancho y profundidad, ocupar espacio y estar en el mundo, sino que supuesta la tridimensionalidad ocupante de espacio, que es la garantía de la materialidad, el conocedor le aporta el ser materia asignada. Pero en este caso, Dios puede ser materia asignada. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propia existencia independientemente del conocedor. Y el hombre, muy bien, si es verdad que como dice el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es capaz de Dios. Cuando el hombre conoce a Dios, aún y sea de manera espiritual, pues Dios se convierte en materia asignada. Aunque no es Dios entre otros dioses, mi idea de Dios no es una ni múltiple,
mi idea de Dios ni es una, ni múltiple, ni particular, intensivamente hablando, comprensivamente hablando, porque la cantidad no entra en la unidad de comprensión. Así como la sirena es una, independientemente de que haya mucha o una o ninguna. El concepto de sirena es uno en sí mismo por ser sirena y no otra cosa. Eso es filosofía platónica. La idea son una por ser ella misma y no otra cosa. Esa no es la unidad de extensión, esa es la unidad de comprensión. La materia que está dentro de la comprensión no implica la materia de la extensión. Bueno, entonces, la materia asignada es la materia que está en el objeto, en la cosa, ¿no? Si existiera una sirena, ópticamente hablando, entonces además de ser materia física, tridimensional, cuando el conocedor la encuentra y la ilumina a través de las ideas, se convierte en materia asignada. Ahora, algunos de ustedes también será capaz de darse cuenta que si yo no sé lo que es una sirena y por primera vez veo una sirena en mi vida, sin yo tener la idea de lo que es una sirena, tampoco puede haber materia asignada. Hay materia física, pero no asignada. ¿Por qué hay materia física? Porque la sirena está ahí en sus tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, ocupando espacio. ¿Por qué no hay materia asignada aunque haya un conocedor frente a ella? Porque el conocedor no tiene una idea universal de que, ay, mira, una sirena. Y mi idea de sirena, mi idea universal de sirena, se está individualizando mi idea. Es que si yo no tengo idea de sirena, no se puede individualizar. Yo a lo más comenzaré a aprender y entender, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué hace? Yo lo que tendré serían 1000 preguntas para asimilar o para aprender lo que es sirena. No puedo, no puedo desuniversalizar lo que no tengo. No puedo individualizar la idea que no tengo. En ese sentido, sería más bien un proceso de atracción, de inducción, de aprender a conocer sobre lo que es la sirena. Se llama materia asignada la que se considera bajo ciertas dimensiones. Esta materia, la individual, la que se considera bajo ciertas dimensiones, la que está en ustedes como seminarista, en mí como profesor, en una piedra, la que está en los objetos de este mundo, la materia física que trata la química y que trata la física, esta materia no entra en la definición de hombre en cuanto hombre, ¿no? O sea que cuando yo defino a Sócrates y digo que es animal racional, yo no estoy, eh, yo no estoy separando la materia de Sócrates de la forma de Sócrates, de que yo estoy descomponiendo a Sócrates para explicarlo. No, eso es lo que yo hago cuando defino. Separo la materia de la forma, filosóficamente hablando. Descompongo el concepto en sus constitutivos de comprensión, de intensividad. Si Sócrates fuera una idea mía o un concepto mío, yo estuviera dividiendo a Sócrates al tratar de entenderlo. Pero yo no puedo descomponer a Sócrates. Lo que yo descompongo a lo más, para que se entienda de una forma cómoda, es mi idea de Sócrates. Y yo no tengo una idea de Sócrates. Yo tengo muchas ideas de Sócrates. Y si tengo una idea, sería o una idea de la esencia o una idea de sus accidentes. Pero, o lo que tengo es un nombre que designa lo que se llama una diversidad. No sé, porque si tú entiendes idea como un concepto complejo, difuso, podría decir que yo tengo una idea de Sócrates, pero en Aristóteles, Tomás y Platón, cuando se habla de idea, hay una claridad mental, no hay una confusión de pensamientos acumulados, metidos, y que se entiende eso como idea. Eso sí lo entiende como idea el nominalismo, que habla de una superficialidad en el conocimiento, que le llama de que el principio de economía del pensamiento, que no hay que profundizar ni estar dividiendo tanto. Ya yo tengo una idea del todo, pero son ideas que no están precisadas,
que no están esclarecidas, que no están pormenorizadas, sino que están ahí como empaquetadas. Si tú dices que tú tienes una idea de aquellas cosas que tú has visto y que de alguna forma muchas cosas son predicables de esa idea y que en esa idea que tú tienes están todas esas posibles predicabilidades. Dígase, por ejemplo, yo conozco a Carlos como seminarista, como el hijo de fulana, como un muchacho que jode demasiado, como que sabe mucho de matemáticas. Si tú me pones a hablar de Carlos, cuando viene a ver, mi idea de Carlos es muchas ideas. Y si tú a eso le llamas mi idea, una idea, ese conjunto de ideas empaquetadas, entonces no es lo que aquí manejamos como concepto, ¿no? Eso sería más bien nominalismo, no sería de alguna forma concepto, el concepto sujeto, el concepto predicado, aunque tenga varios términos, son conceptos claros, definidos, no empaquetados, y son conceptos uno, no conceptos múltiples. Aunque Aristóteles ni Tomás son tan tontos para no ver la multiplicidad, o como le llama Aristóteles, la pluralidad dentro de la unidad, la ven. Por eso dicen que el ser se dice de muchas maneras, pero el ser, y dice que se entiende de muchas maneras, pero no dice que ese entendimiento sea una idea, sino una diversidad, ¿no? Una diversidad. Entonces, por lo tanto, debe saberse que esta materia no entra en la definición de hombre en cuanto a hombre. ¿De cuál materia estamos hablando? De la materia física. No entra en la definición. Claro que hay una materia en la definición de hombre en tanto que hombre, la materia intensiva, la materia de comprensión. Cuando yo digo que el hombre es animal racional, la animalidad es materia con respecto a la racionalidad y la racionalidad es diferencia específica con respecto a la materia. Entonces ya ahí está la materia es el género. ¿Por qué es materia? Porque se entiende como indeterminación. La palabra hombre es indeterminada con respecto a todos los hombres y por eso es lo que se llama el concepto de universalidad, abierto a todos los hombres de forma indefinida. Si no estuviera abierto a todos los hombres, digamos que estaría cerrado a todos los hombres, es una bonita forma de decirlo, ¿verdad? Si estuviera cerrado a todos los hombres, como el caso, por ejemplo, de los superhéroes, que está cerrado a cualquier superhéroe de este mundo. ¿Por qué? Porque no hay ningún superhéroe. Cerrado significa que no designa a ningún superhéroe porque no existe ningún superhéroe. No es referencial, sino que se queda en el plano intramental. Entonces, si estuviera así, es cerrado, pues lógicamente que no fácilmente se entiende que ni es universal, ni es particular, ni es individual. Simplemente la cantidad no entra porque no entra la referencia. Por lo tanto, le falta a esa idea una materia para hacer un concepto. Le falta la materia que le llamamos universalidad. Entonces, esta materia no entra en la definición de hombre en tanto que hombre, la materia física. Ni puede entrar, dice, pero entraría en la definición de Sócrates. Bueno, entonces la definición de Sócrates, ¿es Sócrates definible? Eso es curioso, ¿no? Si Sócrates tuviera definición, ¿cómo pudiéramos entender la definición de Sócrates? Al final, Sócrates, visto a la luz digamos, del Aristóteles y Tomás, aristotelicotomismo, ¿no? De Aristóteles y Tomás, Sócrates, en tanto tratar de concebir a Sócrates para definirlo, habría que reducirlo a una idea o a un concepto. Algo así como que yo tengo la idea o tengo el concepto de Sócrates. Eso. Estoy de alguna forma forzando un poco lo que se llama, forzando un poco, digamos. Estoy forzando lo que se llama la filosofía aristotélico-tomista, porque de los individuos no hay definiciones ni conceptos de los individuos. Por lo menos así en el sentido holístico y total, o sea, el concepto que yo tengo de Sócrates es que es hombre y que es filósofo y que es músico, pero esas ya son notas accidentales o esenciales
que están en mi mente y que de alguna forma entran en coincidencia con adecuación veritativa o con correlación de mis ideas con la realidad. Y mis ideas materiales, de alguna forma, mis ideas mentales, mis materias lógicas, vamos a decirlo así, eh, coinciden referencialmente con la materia óntica. Ahora, yo digo, vamos a tratar de definir a Sócrates en tanto que Sócrates, que es el problema aquí. Si Sócrates tuviera definición, dice Tomás, la materia, entraría la materia de Sócrates en tanto que Sócrates, si Sócrates tuviera definición. ¿Qué criterios justificarían la definición de un individuo? Esa sería como la primera pregunta, ¿verdad? Para yo definir a Sócrates en tanto que Sócrates, a Pedro en tanto que Pedro, a Juan en tanto que Juan, a una piedra, no en tanto que piedra, porque recuerden que Sócrates, además de un hombre, es Sócrates. No es lo mismo un hombre que Sócrates, porque cuando yo digo un hombre, lo estoy ubicando entre otros hombres. Pero cuando digo Sócrates, están afuera todos los hombres que no sean Sócrates. Sócrates en tanto que Sócrates. El individuo en tanto que individuo. O sea que implica que es filósofo, que es griego, que es hijo de partera. Como diría Aristóteles, se dice de muchas maneras. Y esa diversidad de manera en la que se entiende impide que tú tengas un concepto o que pueda definir a Sócrates. Entonces, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Sócrates en tanto que Sócrates. ¿Puedo yo definir a un individuo, a Pedro en tanto que Pedro, a Juan en tanto que Juan, una piedra, un lápiz, que yo le ponga nombre propio y que en vez de lápiz, que es un nombre común, que es un nombre específico, que es un nombre general, que sea este lápiz y ningún otro, que sería cuándo fue comprado, cuál es su historia, quién fue el primero que lo puso en sus manos, quién fue el primero que lo usó. Entonces, las vicisitudes históricas que acompañan en tiempo, espacio, ubicación, peripecias, acción, qué ha hecho, pasión, qué ha recibido. En otras palabras, todos los predicamentos de frente a un lápiz o de frente a una piedra que lo convierte en un ser único, distinto e irrepetible. El ente en tanto que ente. Sócrates es definible. Sócrates podría tener definición. Para tener definición tendríamos que tener el concepto de Sócrates. Para tener definición de un lápiz tendríamos que tener el concepto de ese lápiz como individuo único, distinto e irrepetible. Y tendríamos que tener el concepto. Aunque nosotros hablamos en el argot popular de que yo me hice la idea de quién ya tú eres, pero ninguna persona es reductible. Ninguna persona, ningún ente, ninguna realidad de este mundo es reductible a lo que se llama un concepto, mucho menos una idea, porque un concepto es más rico que una idea. Entonces, de alguna forma, cuando tú tratas de atrapar en una idea un ente, es un poco lo que dice Anthony de Melo, no se puede meter un ciclón en una caja. Tú no puedes meter un huracán en una idea. No, o sea, es imposible. No se puede atrapar una realidad dinámica rica en, en expresiones, rica en accidentes, rica en ser dinámica y cambiante. Tú no la puedes atrapar en una idea. A lo más, la idea se abre a ese universo individual que son los entes. Se abre respetando de alguna forma la diversidad de riquezas, de notas que tiene. Por ejemplo, de Sócrates podría venir un filósofo y estudiar a Sócrates en tanto que hombre, pero podría venir un matemático y estudiar a Sócrates en tanto que cantidad, y podría venir un químico y estudiar a Sócrates en tanto que moléculas, átomos, combinaciones. Podría venir un físico y estudiar a Sócrates en tanto que peso, masa,
aceleración, peso gravitorial. Podría venir un historiador y estudiar a Sócrates en tanto que peripecias, que un psicólogo, un moralista. ¿Quién de todo ello tendría la verdad sobre Sócrates? Todos, y faltarían más conocedores sobre Sócrates. Entonces, ¿quién es Sócrates? Es todo eso y mucho más. Todo eso y mucho más. Entonces, ¿cuál es el concepto que me atrapa a todo Sócrates? No, hay un nombre que me cubre la totalidad de Sócrates, pero no hay un concepto que me describa en una palabra la totalidad de Sócrates. En ese sentido, Aristóteles dice, se dice de muchas maneras. El ser, el ente se dice de muchas maneras. Entonces encontramos aquí que Tomás nos dice, la materia entraría en la definición si Sócrates tuviera definición, pero hemos visto que Sócrates como individuo no tiene definición, es imposible. Entonces, ¿cómo entraría la materia en la definición de Sócrates si Sócrates tuviera definición? Bueno, definir fue un invento de Platón, que lo puso a discutir en la persona de Sócrates, discutiendo siempre con sus adversarios. Entonces Platón siempre hablaba de que hay que discutir y salir de lo que vemos y a través de la dialéctica entrar a la idea. Entonces es salir de la oscuridad y entrar a la idea. Y entrar a la idea sería como buscar en la idea a Sócrates en tanto que Sócrates. Tremendo trabajo. Eso es imposible, pero el problema de las ideas vino justamente por poner individuo en la mente, pero el mismo Platón ataca en sus libros esa idea. Entonces, ¿es posible tener la identidad de Sócrates en tanto que Sócrates en tu mente? Hemos visto que no. Entonces, pero ¿de dónde viene la idea de tener la identidad de Sócrates? Del principio de inteligibilidad. No tenemos ideas en la cabeza si no tenemos una identidad. Por lo tanto, no tenemos la idea de Sócrates. ¿Por qué? Porque no tenemos la identidad de Sócrates. Lo que tenemos es una diversidad, digamos, de notas identificantes, pero no tenemos. A Sócrates se le entiende de mucha manera. Ok, entonces tú me podrías objetar, pero cuando yo pienso en Sócrates no estoy pensando en mucha gente, ni estoy pensando en un paquete de predicados que yo uno en la persona de Sócrates, ¿no? Cuando yo pienso en Sócrates, pienso en un individuo interesante, ¿no? Porque entonces aquí lo que tú me estás diciendo es que tú tienes el poder, que tu mente tiene el poder de capturar, de darse cuenta, de conocer más allá de Platón lo que es la existencia y la existencia como fundamento de toda diversidad esencial, de todos los predicables. Lo que unifica la totalidad de Sócrates no tiene definición. El nivel de existencia que hay en Sócrates o en cualquier ente no es definible. Todos los entes existen, pero su existencia no es definible. Si yo estuviera definiendo una existencia, estuviera definiendo todos los seres de este mundo. ¿Por qué? Porque todos existen. Entonces, lo que me individúa en el plano de la realidad, no en el plano del conocimiento, lo que me individúa, lo que me da un individuo receptor de toda la diversidad de notas individuantes, como le llama Tomás, lo que me lo individúa es su existencia. Cada ser existe en sí mismo de forma sustantiva, individual y única. Y ese es un concepto muy aristotélico. El libro de Aristóteles está lleno de la palabra individuo con respecto a la existencia y lleno de la palabra ser con respecto a la forma o la esencia, lo que lo identifica. Lo que lo sustancializa, que no lo identifica, es la existencia, y lo que lo identifica es la esencia. Entonces, esa sustancia, esa existencia, siempre está fuera de la mente, siempre está fuera de la idea. Repito, dentro del conocimiento, pero fuera de la mente. Pertenece al espacio de referencia extramental, que si se elimina el conocimiento. Si reduce la realidad a mi idea o a mi imaginación, te saliste del plano de la realidad y por lo tanto te saliste del plano
intencional y del plano noxiológico. Tiene que mantenerte en un plano de referencia. Y para que haya referencia, tiene que haber un receptáculo en el plano de la realidad que reciba esa referencia. Ese receptáculo, en tanto que tú hablas sobre él o lo defines, entonces existe y tú te das cuenta de esa existencia. Entonces, de alguna forma, vamos a decirlo de esta manera, tu mente reconstruye la existencia de lo, en base a lo que se llama los recuerdos y en base a los conocimientos anteriores, reconstruye la existencia en el plano extramental de la cosa de este mundo. Como usted decía, lo que unifica la totalidad de Sócrates es, ahí me perdí ahí. ¿Qué es lo que unifica la totalidad de Sócrates? Bien, lo que lo unifica como soporte, no, porque realmente Sócrates no está unificado como esencia o como idea o como concepto, está unificado como existente. La existencia de Sócrates, que en Aristóteles es la materia, es el fundamento unificador de la totalidad de Sócrates, ¿no? El fundamento unificador de la totalidad sustantiva de Sócrates. Sócrates es uno por su existencia, es uno por su existencia, pero es diverso por su esencia, es múltiple por su identidad. Entonces, Sócrates existe y su existencia lo separa de toda otra existencia, lo individualiza de toda otra realidad, lo autonomiza, le da independencia autónoma. Entonces la existencia tiene el poder de sustancializar, crear existencia independiente. Entonces, si todos los seres tienen eso, tienen lo que se llama la unidad óntica, la unidad óntica existencial, independientemente de la esencia, pero en cuanto queremos identificarla, comienza a ser dinámica y móvil porque la existencia se muestra en la diversidad de la esencia, que no es una, sino que es múltiple y cambiante, es un universo dinámico. Sin embargo, todo eso se mantiene en una existencia troncal, ¿verdad? Una existencia troncal. Esa existencia troncal receptora de toda esa ramificación que llamamos las ideas esenciales, pues es lo que le llamamos la unidad de referencia en el mundo de los objetos, en el mundo del espacio compartido, ¿no? El objeto por su existencia recibe la unidad de referencia. Entonces decíamos que nuestra mente capta, así como los ojos ven los colores fuera del ojo, gracias a la vista, la oreja oye los sonidos fuera de la oreja, gracias al oído, la lengua gusta los sabores fuera de la lengua, gracias al gusto, la nariz huele los olores fuera de la nariz, gracias al olfato. Entonces el entendimiento inteligibiliza la realidad fuera del entendimiento, gracias a la existencia. Claro, gracias al entendimiento como receptor, pero gracias a la existencia como soporte primero de toda realidad, de toda objetividad. Bien, entonces, y esa realidad está percibida, pero no identificada. La existencia no se identifica. En tanto que se identifica, ya caemos en la forma y en los accidentes. Ya caemos en el mundo de las esencias. Y si queremos identificar a Sócrates como uno, nuestra mente no tiene más remedio, primero, que darle una unidad existencial, y no tiene más remedio que quitarle o reconocerle la diversidad esencial, porque no cabe una unidad esencial en una unidad existente, sino una diversidad esencial.
una pregunta, pero yo pienso, cuando usted hablaba de que la existencia de Sócrates lo individualiza y su esencia lo hace único, diferente a los demás. Yo pensaba que eso es al revés, porque se supone que la existencia de todos los seres es igual en tanto que existencia y su esencia en tanto que esencia es diferente para todos. ¿O me equivoco? Bueno, no te equivocas a nivel de concepto. El problema es que no existe el concepto de la existencia. Si tratamos de conceptualizar la existencia, se nos convierte en un concepto llamado análogo. No existe el concepto de la existencia. Es igual para todos, pero no en un sentido, todo sentido no lo es, porque la existencia de Dios no es igual que la existencia de un hombre, y la existencia de un hombre no es igual que la existencia de una piedra. La existencia de una piedra no es igual que la existencia de un accidente. La existencia es siempre existencia, pero en diversas manifestaciones. Se manifiesta de forma absoluta, de forma relativa en los accidentes, de forma absoluta en los seres independientes, de forma plenamente total en el caso de Dios, de forma no participada en el caso de Dios, de forma participada en el caso de los seres creados. En ese sentido, la existencia, aunque es una, no siempre hay que entenderla de forma igual. Entonces, implica una diversidad de manifestaciones. Y cuando hablamos de que el ser es único, distinto, independiente, eso, claro, no es solamente por su existencia, sino por su esencia. Sócrates y nunca más. Sócrates y nadie más. Ahora decimos, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿De la unidad existencial o de la unidad esencial? Cuando decimos que Sócrates es uno distinto e independiente, estamos hablando de una unidad que la mente no puede conceptualizar, no puede crear la noción. Lo que prácticamente es una unidad signacional, una unidad que se presenta ante el conocedor gracias a la existencia. Pero esa unidad, no, el entendimiento, no la despoja de su riqueza esencial para quedarse con la sola existencia. Bueno, bien, toda pregunta ya me la tienen que traer para la próxima clase porque ya nos queda menos de un minuto y se va a cerrar. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, en el próximo encuentro. Adiós.